Vamos a hablar acerca de cómo acompañar a una persona que se encuentra en duelo, precisamente en este mes, que es el mes dedicado a la mamá. Tenemos una invitada muy especial, que es Eunice. Eunice es una mamita que ha vivido la experiencia de vivir un duelo por la muerte de su hijo de 16 años. Eunice, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctora. Gracias por la invitación. Este tema lo hemos preparado precisamente porque hay un desconocimiento muy grande sobre lo que significa acompañar a una persona que se encuentra en duelo. Y precisamente por esa razón invité a Eunice, porque Eunice y yo tenemos algo que nos une, y es que precisamente hemos tenido la experiencia de vivir la pérdida de un hijo. Eunice, como lo contaba, a la edad de 16 años, y en mi caso mi duelo se llama perinatal porque él fue un bebé que murió en su proceso de gestación. Y Eunice, revisando la historia, tú viviste ese duelo en el año 2016, ¿verdad? Así es, sí, señora. Y te cuento que en mi caso, igualmente en el 2016 estaba en ese proceso. Entonces ya tenemos a personas conectadas. Muy buenas noches para todas las personas que se han unido a este evento, que de verdad lo estamos haciendo del corazón. Parte de más adelante vamos a hablar sobre algo, y es que muchas veces las pérdidas y las situaciones difíciles nos dan un propósito, y Eunice y yo precisamente hemos aprendido mucho sobre el duelo y queremos compartirlo hoy con todos ustedes. Entonces, Eunice, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y cuéntanos un poco de ti. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer para que las personas que se están conectando te conozcan? Muy bien, bueno, sí. De hecho, pues, invité a mis papitos porque soy docente y trabajo para un colegio privado aquí en la ciudad de Yopal. Ya tengo algunos años de estar acá. Manejo algunas áreas a nivel de bachillerato y también apoyo la parte directiva de la institución para la cual trabajo. Vale, Eunice, y pues entrando en materia, cuéntanos de manera muy breve la historia sobre cómo pierdes a tu hijo adolescente. Muy bien, fue el 28 de julio de 2016. Vivíamos fuera del país, fuera de Colombia. Mi hijo estaba próximo a graduarse. De hecho, él había presentado unos síntomas de malestar general. Pero pensábamos que por el tema de los grados, el ajetreo que eso representa, los preparativos, entonces además no había tenido signos de fiebre, no había tenido nada que representara pues una alarma, ¿no? Así que el martes, que fue el acto académico de los grados, pues muy temprano nos dirigimos al lugar, pero ya después del mediodía él no quiso participar de ninguna celebración, sino que decidió pues que nos fuéramos a casa y a acostarse. Eso fue el día martes. Sin embargo, de almuerzo tampoco quiso comer mayor cosa. El miércoles yo me fui a mi trabajo. Cuando recibo la noticia de que había tenido fiebre, de que había estado un poquito complicado con el tema de lo que nosotros pensamos que era gripe. Así que le pedí a un médico muy cercano a la familia que me hiciera el favor de revisarlo mientras yo llegaba del trabajo, y él inmediatamente me dice, Andrés, hay que llevarlo a la clínica, lo siento muy tapadito. Entonces lo llevamos a la clínica, allí lo nebulizaron y lo regresaron para la casa. Eso fue el miércoles en la noche. Al amanecer, en la madrugada del jueves, mi esposo me dice, el niño está hablando incoherencias, y pues eso fue ya muy significativo, ¿no? Esa noche anterior
él me había dicho, mami, ¿podemos hablar? Yo había estado con un tratamiento médico por una alergia que había tenido y el medicamento pues me daba sueño, así que yo esa noche le dije, papi, hablamos mañana. Y pues como lo de él era, entre comillas, gripe, aparentemente, ¿cierto? Entonces me pareció fácil decirle que a la mañana hablábamos. Así que, sin embargo, al amanecer, pues ya con esa complicación decidimos irnos de inmediato para la clínica. Estando en la clínica, bueno, al llegar allí lo nebulizaron. Eh, digamos que yo nunca pude como percibir que la situación era complicada. O sea, me pareció que todo estaba dentro de algo que podía ser pasajero y hasta le dije a mi esposo, vete tranquilo porque el niño más pequeño había quedado solo en el apartamento, que yo te llamo para que nos busque. O sea, esa fue como que o sea, la impresión. Sin embargo, hubo un momento en que yo le pregunté, papi, ¿te sientes mejor cuando tenía la máscara de nebulización? Él no me contestó, entonces yo le dije, ora. Y cuando yo le dije ora, él alzó sus ojitos al cielo, pero en ningún momento me alarmé. O sea, pienso que mi actitud siempre fue como de una serenidad que yo misma digo, ¿cómo fue posible que yo pudiera mantener tanta calma? Sin embargo, me llamó la atención que hubo un momento en que él sudó mucho, o sea, fue impresionante. Entonces yo le sequé su carita, el médico lo había dejado allí con el tratamiento, sin embargo, pude percibir que sus manitos que habían estado empuñadas, de repente las soltó. Él seguía hablando incoherencias, pero esas incoherencias tenían que ver con recuerdos de todo lo que había pasado en el acto de grado. Llamaba a sus compañeros, hacía referencia a los últimos momentos compartidos en la graduación. Pero cuando yo le decía, papi, ¿tú sabes quién soy yo? Él me decía, pues mi mamá. Entonces, como que, no sé, me parecía como un poquito complicado que para unas cosas me dijera de manera coherente y para otras no. Sin embargo, perdón, cuando percibí que sus manitos ya no estaban empuñadas, le tomé la mano y le dije, papi, si tú sabes quién soy yo, dímelo. Y entonces ya no me respondió, balbuceó, le salieron babitas. Yo agarré su barbilla y le dije, papi, no te entendí. Y él volvió y me dijo lo que nunca entendí, lo que nunca sabré. De repente vi como sus ojitos se dilataron, o sea, sus pupilas se dilataron y él se fue de lado. En ese momento llegó el médico y me di cuenta que el médico se preocupó mucho. Me sacaron de la sala de urgencias donde estaba y ya unos minutos después pues me dijeron que él había fallecido. Mi actitud fue como de o sea, no entiendo por qué estuve tan serena en ese momento, pero fue algo intempestivo, es decir, él nunca había estado hospitalizado, de hecho pasó a medicina legal porque nunca había tenido ninguna complicación, ninguna característica, o sea, pues bueno. Eunice, pues para las personas que se están conectando, muy buenas noches. Les queremos compartir que el día de hoy tenemos una invitada muy especial que es Eunice, una mamita que perdió a su hijo adolescente y nos está compartiendo su experiencia. Y Eunice, en este momento te escuchas con mucha calma, que relata la historia con muchos detalles, pero cuéntanos un poco de luego de que ya empiezas a generar conciencia de la pérdida, qué retos tienes como mamá, como esposa, como hija, como trabajadora, y pues yo lo voy a ir complementando con la teoría que nos habla acerca de lo que podemos esperar en un proceso de duelo. También antes de que inicie su participación, queremos invitar a las personas que tienen dudas, preguntas o inquietudes o experiencias sobre su proceso de duelo a que nos dejen la información en los comentarios para leerla durante la transmisión. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando. Bienvenidas. Te escuchamos, Eunice. Bueno, quizás vale decir que uno siente que la vida se le acaba, o sea,
cuando ya uno hace conciencia de lo que pasó, que en mi caso siento que el año más difícil fue el segundo año. Después de que nos regresamos a Colombia, se toman decisiones, digamos, en función de esa emoción que no tiene una explicación, ¿cierto? Que una descripción, mejor dicho. Pero nosotros decidimos regresar. Yo empecé a sentir que la vida se me había acabado. O sea, que ya no podía volver a, digamos, a trabajar físicamente. Me agoté muchísimo, bajé más de 10 kilos y hubo momentos en que yo necesitaba explotar, llorar, sacar. Y pienso que todo eso ha sido un proceso en donde me he dado cuenta que solo por la gracia de Dios se logra entender que el dolor de la pérdida nunca va a terminar, o sea, siempre va a estar allí. Lo que pasa es que aprendemos a convivir con el dolor, porque logramos entender que la realidad no la podemos cambiar. O sea, yo nunca podré resucitar a mi hijo. En cambio, sí tengo otro hijo que necesita que su mamá continúe su vida, que necesita de una estabilidad emocional para poder él también proyectarse. Entonces, digamos que empieza uno como a entender que la vida sigue, que la realidad no la puedo cambiar y que definitivamente es Dios el que me ayuda a salir adelante. O sea, es Dios y el Señor pone agentes humanos. O sea, hay que entenderlo de esa manera. Necesitamos la ayuda profesional. Yo busqué ayuda profesional. Vale. Entonces, Eunice, mira que ocurre algo interesante y es que tú dices que inicialmente, durante tu proceso, cuando viste a tu hijo enfermo y te dan la noticia, tú te sientes muy tranquila. Lo que podemos hablar es que desde acuerdo de la teoría, hay un momento donde nuestro cerebro aún no es consciente y no acepta ni reconoce la pérdida, ¿sí? Por eso es que inicialmente nosotros no creemos que es una realidad, consideramos que de pronto es algo pasajero, que es un sueño, que es algo que realmente no ha ocurrido. Y de pronto por eso tu actitud de calma, y es algo que le ocurre muchísimo a las personas. Y ya con el tiempo, cuando yo ya empiezo a generar conciencia de la pérdida, que no voy a ver esa persona, que ya no está con nosotros, que ya no voy a poder compartir con esa persona las actividades que desarrollaba antes con ella, es que empieza a sentirse ese dolor. ¿Qué pasa contigo cuando empiezas contigo y con tu familia, porque sé que tienes un hijo, un esposo? ¿Qué pasa contigo y con tu familia cuando se empieza a generar esa conciencia de esa pérdida? Bueno, fíjese que es algo como contradictorio, porque cada uno lo vive a su manera. El dolor es tan grande que nadie sabe qué hacer. Entonces, yo por mi lado necesito llorar, pero siempre hay personas, y a veces cercanas, que dicen, por favor, ya, supérelo, ya van 2 años, ¿hasta cuándo? Y entonces siento que como que se me prohíbe llorar. Por otro lado está mi hijo, que también está viviendo el proceso de duelo y que él necesita un acompañamiento que yo emocionalmente no estoy en condiciones de darle. Y entonces mi esposo busca por su lado también como drenar ese dolor. O sea, en realidad se vuelve un poquito complicada la situación emocional de la familia, muy complicada. Ahí es donde entra a ser muy importante el acompañamiento profesional. Vale, mira que es importante en este momento hacer una observación, y es precisamente que es importante que generemos conciencia,
que en los procesos de duelo, a pesar que fue la misma situación y es la pérdida de un joven de 16 años, cada persona cuenta con sus recursos personales y lo afronta de una manera diferente, ¿sí? Entonces, lo que tú decías, tú necesitabas estar hablando, estar manifestándolo, como tú lo dices, no contabas con las herramientas para poder hacerle el acompañamiento a tu hijo, a tu esposo, y a mí me gustaría que me contaras, porque creo que es uno de los errores frecuentes y es precisamente que algunas familias toman la decisión de decir, bueno, tenemos que seguir adelante, vamos a ser fuertes, no vamos a hablar. En tu caso, ¿cómo se dio ese proceso de la expresión de las emociones en tu entorno familiar frente a la pérdida? Bueno, definitivamente hubo momentos en que sentí que como que se me prohibía. O sea, porque la idea era que si yo lo expresaba, entonces afectaba más. Pero resulta que no es así. O sea, desde mi experiencia es al revés. Hay que sacarlo, hay que expresarlo. Entonces, yo llegaba, me ponía unos lentes oscuros y me iba a caminar porque yo necesitaba llorar. Recuerdo que en una ocasión, o sea, era tanta como esa represión que yo tenía de mi dolor, que yo salí del colegio donde trabajo, bueno, quizás debo decirlo, porque vivo muy agradecida con el colegio Betel, para el cual trabajo, me dio la oportunidad, me abrió las puertas y allí ya llevo unos cuantos años de trabajo. Pero yo salí del colegio y yo le dije, Dios, yo necesito encontrar la casa sola porque ya no me aguanto más. Y llegué, me puse una almohada, grité, saqué y de repente sentí paz. Entonces hay que sacar el dolor, hay que sacarlo. Error, no le digamos, no llores. No, al contrario, si quieres llorar, llora, grita. Si tienes que gritar, grita. Si quieres escribir, escribe. Parte de lo que he logrado se debe a que entendí que no me debo cohibir de expresar lo que yo tengo adentro, lo que yo siento con respecto a ese evento. Y bueno, o sea, es error cuando le decimos a la... Otro error que se comete también es, no, las pertenencias, ya, regale, quita. No, yo convivo con las cosas de mi hijo. Y a medida que el tiempo ha ido pasando, yo he ido entendiendo que él no va a estar, pero que es parte de la realidad que no puedo cambiar. Y el único que me da la fuerza se llama Dios. Vale. Eunice, mira que tú hablas de algo muy importante y es el tema de la validación emocional. Es decir, que tenemos que cada uno de los integrantes del hogar y de las personas que nos acompañan en este proceso, que nos permitamos hablar, porque siento que muchas veces el duelo se convierte en un tema tabú, ¿sí? No lo digamos, sigamos con nuestra vida, vamos a seguir adelante. Y pues en mi caso, que tuve la experiencia y he tenido la posibilidad de compartir con mujeres que han perdido sus hijos en procesos de gestación, les cuento a las personas que están conectadas que muchas veces se invalida más, que se dice, no, es que como no nació, usted, ¿por qué sí tiene esa emoción? Pero lo que se identifica es que en los procesos de duelo, lo que duele no es el tiempo de convivencia, sino realmente que hubo una expectativa. Entonces, más adelante tú nos compartirás eso de lo que se espera de ese hijo, aún así no haya nacido. El hecho de saber que viene un niño o una niña o un bebé, genera una serie de cambios fisiológicos, emocionales, comportamentales, la dinámica de la familia, unas expectativas, unos sueños, unos proyectos, y todo eso genera dolor. Entonces a mí me gustaría, a partir de la experiencia de Eunice y de la mía, reafirmar la importancia que validemos el dolor por esa pérdida,
como tú también lo decías, permitirnos hablar, decir me siento mal, estoy triste, lo pienso mucho. Y con respecto a lo que tú dices de los objetos, el tema de el objeto tiene un significado muy grande y es importante que nos tomemos un tiempo para tomar decisiones con respecto a qué vamos a hacer con las pertenencias, porque hay gente que dice, bueno, si sacamos las pertenencias, el dolor se va a ir, ¿sí? Y o si permitimos que las pertenencias estén muy cerca de la persona, eso va a significar que vamos a mantener el dolor y hay que primero tengamos en cuenta que cuando estamos en estos procesos de duelo estamos pasando por muchas emociones, la tristeza, el enojo, la ira, la culpa, y tenemos que esperar a lograr cierta estabilidad emocional para empezar a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, Eunice, cuéntanos a partir de tu proceso, ¿qué aspectos ayudaron a que tú estés de esa manera como estás? Porque mira que han pasado 6 años y veo que ahora tú has evolucionado mucho, hablas con mucha serenidad sobre toda la situación. Entonces nos gustaría conocer tu experiencia sobre qué sientes que te ayudó a ti en ese proceso de duelo. Ok, bueno, mira, debo reconocer que dentro de ese proceso hay momentos en los que, o mejor, al comienzo, uno se siente culpable de lo que pasó. Y digamos, una de las cosas por las que yo me sentía muy mal fue porque la noche anterior el niño me dijo, mamá, ¿podemos hablar? Y yo le dije, papi, mañana, porque yo me acababa de tomar mi medicamento y necesitaba irme a descansar. Entonces yo decía, ¿por qué no lo escuché? A lo mejor él me hubiera contado algo y hubiese podido impedir la tragedia, bueno, qué sé yo. No, o sea, logré entender, por un lado, que no estaba en mis manos devolverle la vida, ni antes ni después. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios para dar la vida, no tengo por qué sentirme culpable. Hice lo mejor que pude como mamá y yo estoy segura de que todas las personas frente a un evento de esos hacemos lo mejor que podemos en el momento en que tenemos conciencia de hacerlo. Entonces, yo no hice más porque no sabía qué hacer. O sea, hice lo mejor que pude. Al otro día consideré, o mejor, cuando mi esposo me dice que el niño no está bien, hago lo que tengo que hacer. Entonces, no tengo por qué sentirme culpable. Pero eso lo voy asimilando con el tiempo. Por otro lado, algo que me marcó y que debemos evitar, de verdad, que las personas cercanas a quienes vivimos una etapa de duelo tenemos que ser muy prudentes. A mí alguien me dijo, como mi hijo había expresado ansiosamente su deseo de regresar a Colombia para continuar sus estudios, y él lo había expresado a algunas personas cercanas. Entonces, una de esas personas llega y me dice, bien hecho lo que te pasó. O sea, porque el niño quería regresar. Entonces, por favor, no sabemos lo que estamos diciendo. A ver, yo a ninguna mamá, por muchos errores que se cometan en la vida, porque somos seres humanos, me atrevería a decirle, ojalá te pase esto o aquello, y menos con la vida de nuestros hijos. Entonces, emocionalmente no estamos preparados para recibir esas culpas suficientes con las que cargamos. ¿Qué pasa? Cuando el tiempo va pasando y nos encontramos con esa realidad, tenemos que tomar una decisión. O sigo consumiéndome en el dolor y la tristeza de algo que se sale de mis manos, de la realidad que nunca va a cambiar, porque Alex Andrés David, así se llama mi hijo, nunca va a volver. Y sigo llorando el hecho de que nunca va a volver, o tomo la decisión de entender que aunque él no va a volver, la vida tiene que continuar.
porque yo necesito darme cuenta que tengo otro hijo, que tengo una familia, que necesito seguir viviendo y que lo único que tiene potestad para darle fin a eso se llama Dios. Entonces a mi mente llegaron algunos textos bíblicos. Cuando yo sentí que las fuerzas se me habían acabado, a mi mente siempre llegaba Isaías 40:31, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Yo pensaba que no volvía a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay personas que en vez de ayudarte te echan más, te ayudan a complicar más las emociones, eso no ayuda. Entonces, ¿qué aprendí? Evito esas personas de la manera más amable, más cordial, más sutil, más diplomática. Evito esas personas. Son decisiones que hay que empezar a tomar. Si yo veo que esto no me hace bien en mi proceso, lo evito, pero busco lo que me haga bien. O sea, tengo que llegar a eso. Vale. Eunice, de acuerdo a lo que tú nos cuentas, siento que los recursos que tuviste fue uno, la parte espiritual, que es realmente algo terapéutico. El tema de que tú estabas desempeñándote laboralmente y siento que también para ti fue una fortaleza y como esa conducta de autocuidado donde dices, oye, yo necesito mejorar, necesito trabajar, necesito ver qué me está haciendo bien y qué me está haciendo mal. Aquí te cuento que ya hay personas que empezaron a compartirnos sus opiniones. Entonces, Amandita Velasco Murillo, que es una colega, dice, total, desde el amor muchas personas invalidan al otro considerando que es mejor que no llore o no sienta dolor. Entonces, ahí hay un punto muy importante y es que nosotros, como lo dice Amanda, desde el amor, creemos que lo mejor es que una persona que esté en duelo intentar alejarla del dolor. Y eso lo quiero compartir que a mí me ocurrió. Cuando estaba en mi proceso de duelo, muchos amigos, personas que sé que me aprecian muchísimo, no querían que yo estuviera triste y entonces lo que hacían era llevarme al centro comercial, llevarme al cine, buscarme una persona graciosa que me hiciera chistes y realmente en ese momento de tanto dolor no es sano que nosotros busquemos es que la persona que está en proceso de duelo esté viviendo esas situaciones, sino es mejor ofrecerle un ambiente de escucha, de preguntarle, oye, ¿qué necesitas? ¿En qué te gustaría que te ayudara? Y que sea uno, el doliente, el que pueda escoger cuáles son los espacios, lo que tú dices, las personas que quiero a mi lado, y desde eso decirlo. Por otro lado, mira, tenemos otro comentario de otra persona que nos dice, no hay palabras en esos momentos. El dolor hay que vivirlo y dejarlos drenar. Solo los que hemos pasado por eso lo entendemos. Como hablábamos, cada persona vive el dolor de una manera diferente. Y es importante que nosotros evitemos juzgar como tú lo viviste y como muchas veces hay personas que hacen comentarios sobre eso. Entonces hay un accidente de tránsito y dicen, sí, ve, es que se embriagó, no se cuidó, no tomó las mejores decisiones. Bien hecho. Y ojo, miren que quiero aprovechar este tema porque algo que hemos identificado en Colombia es que precisamente por la cantidad de accidentes de tránsito y en Casanare está ocurriendo, muchas familias están pasando por procesos de duelo. Y independientemente de la causa, de cómo ocurrió ese accidente y del fallecimiento, son mamás, papás, hermanos, parejas, hijos que están pasando muchísimo dolor y que nosotros hagamos un comentario juzgándolo, diciéndole que por X situación imprudente merece morir, pues es algo que a esa persona que está en proceso de duelo, que está presentando una afectación emocional muy fuerte, pues no es sano. Entonces, el mensaje y el propósito con este live es precisamente que seamos empáticos, que pensemos que las personas que están pasando por estos momentos están viviendo situaciones muy dolorosas. Se ha determinado que perder a un ser querido
que es pareja, hijos, eh, padres, es de las situaciones más altamente estresantes y que requiere de todo un tiempo para poder elaborar. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Aquí hay otra persona que dice, el duelo me tocó superarlo solo. Y por acá tenemos otra pregunta ya. Dice, acá, ¿recibiste acompañamiento de la familia y amigos? ¿Te validaron o qué sentías? Entonces creo que esa pregunta es para ti, Eunice. ¿Cómo fue ese acompañamiento de la familia y amigos y si te permitieron expresar ese dolor? Bueno, tengo que decir que sentí que lo viví significativamente sola al comienzo, de verdad que sí. Me sentí muy, muy sola. Sin embargo, como me sentí sola, sentí que yo tenía que encontrar la manera de ayudarme. Y ahí fue cuando fui y busqué un profesional por iniciativa personal. Busqué un profesional y con ese profesional, pues entonces ya empecé en un proceso de terapias. Realmente es muy necesario hacer conciencia de buscar ayuda, porque no es fácil sentirse solo. Ya después, cuando entra en juego el papel del profesional, entonces se crea como la necesidad de involucrar el resto de las personas. Pero sí, me sentí muy sola al comienzo. Vale. Y a mí me gustaría compartir, y es precisamente que, por ejemplo, en mi caso, a pesar que tenía amigos y familia que me estaban acompañando en el proceso, siento que no fueron muy asertivos. Y ahora que pues ya ha pasado mucho tiempo y que he recibido formación al respecto y he tenido la oportunidad de compartir con otras personas que han estado en proceso de duelo, lo que pasa es que precisamente hay falta de educación frente a la muerte, Sí, ¿sí? perdón. En ese sentido, cuando yo vivo mi duelo y yo digo, yo soy psicóloga y yo recuerdo que en mi pensum hay un pedacito chiquitico sobre el duelo que es en el capítulo de acompañamiento a la tercera edad, empiezan a venir una serie de preguntas y cuestionamientos, es como así que no nos hablan de la muerte de los bebés, como así que no nos hablan de la muerte de los jóvenes, de los niños. Y algo que es muy importante y que a veces nos duele y nos incomoda es empezar a generar conciencia que si hay algo que es inherente a la vida, es la muerte. Y creo que precisamente el tema de la emergencia por COVID-19 y cuando salían en las noticias el número de muertos y empezamos a sentirnos vulnerables, empezamos un poco a identificar la necesidad de aprender. Y parte del proceso que estamos haciendo hoy y que Eunice y yo como que ha sido una causa que nos ha unido, es precisamente empezar a visibilizar esta realidad. Y es que hay muchas personas que hemos perdido a nuestros seres amados, significativos, y que tenemos que aprender a desarrollar esa habilidad para acompañarlos. Debemos, como lo dice Eunice, estar abiertos a recibir ayuda profesional, espiritual, bueno, familiar, porque muchas veces, como lo mencionaba otra persona, otra persona de la audiencia, hay muchas personas que están viviendo estas situaciones muy difíciles solos y de ahí se pueden desprender situaciones como depresión, ideación suicida y hasta una conducta suicida. Entonces es muy importante eso. Entonces la invitación es a que estemos más abiertos a aprender sobre cómo acompañar a las personas que están en proceso de duelo, a que aunque no nos guste pensar que en algún momento podemos fallecer y dejar a nuestros seres amados o que nuestros seres amados en algún momento van a partir. Listo. Eunice, ¿algo más que nos quieras compartir sobre esa experiencia de tu duelo? Sí, de repente a veces esa falta de acompañamiento
que pudiese sentirse, es también por la misma, vamos a decir, como ignorancia del momento. Es decir, no sabemos qué hacer con el dolor, y si yo no sé qué hacer con mi dolor, pues no sé cómo ayudar a la otra persona. Entonces, quizás eso es lo que hace que de alguna manera al comienzo lo tengamos que vivir solo. Por otro lado, es muy importante que nosotros entendamos que nunca va a terminar. El dolor nunca se va a ir. Tenemos que aprender a convivir con él. Que hay fechas en las que somos más vulnerables. El domingo fue el Día de las Madres y evidentemente se siente nostalgia, se siente tristeza. Pero ahora sí, Eunice, para hablar de Eunice, sí está en condiciones de decidir que es bueno distraerse un poco. O sea, como esquivar un poco, digamos, el ambiente que me pueda absorber en medio de esa tristeza. O sea, yo siento que estoy preparada para decidir, y eso lo hice el domingo y lo hago cada vez que hay por ejemplo, el cumpleaños de mi hijo, o el Día de Madres, o el cumpleaños mío, o el día incluso del aniversario de él. Ok, me permito sentir su ausencia, pero inmediatamente busco la manera digamos, de distraerme sin que eso signifique que me olvido. No, pero entonces hago algo que no me concentre tanto en esa tristeza, porque es que yo tengo que seguir. Mi hijo nunca se va de mi mente. El único momento que Alexandre David no está en mi mente es mientras duermo. Del resto él está allí. Después perdí a mi papá. Y oye, entendí que perder a papá significa soledad, y que perder a un hijo no tiene nombre. Entonces son pérdidas que generan emociones diferentes, y que el dolor se tiene latente. Nunca se es fuerte para enfrentar un nuevo dolor. O sea, murió mi papá y también me dolió. O sea, no por el hecho de haber vivido el duelo de mi hijo, entonces me volví inmune y entonces ahora soy la supermujer. No, sigo siendo vulnerable. Solo que ya tengo una experiencia, y en la experiencia puedo entender que también va a pasar. Vale, Eunice, ¿me escuchas? Sí. Bueno, tú tocas dos puntos muy importantes. Uno, un proceso de duelo elaborado no significa que vamos a dejar de sentir dolor y que vamos a olvidar a la persona, porque leyendo y documentándome para este Facebook Live, algo que decía es que uno de los principales miedos de las personas es olvidar a su ser amado, o esperar que en algún momento va a dejar el dolor. Y otro es con respecto a las fechas especiales. Hay un momento donde precisamente uno es más vulnerable, o sea, uno ya ha pasado un tiempo, siente que ha elaborado su duelo, y hay días, como tú lo comentabas, Navidades, cumpleaños, Días de las Madres, que para nosotros es un poquito difícil de estar bien, de alguna manera, que se remueven, que nos ponemos nostálgicos, sentimos vacío, sentimos tristeza, sentimos hasta rabia, y que esto es parte normal del proceso. Es importante que generemos conciencia que así como nosotros cuando tenemos una fractura o una cirugía nos queda una cicatriz y hay un dolor, y que a veces cuando movemos un poquito esa parte vuelve y se remueven ciertas sensaciones, igual pasa. Entonces quiero compartirte, porque tenemos aquí mujeres que nos están compartiendo sus experiencias. Entonces tenemos aquí algo que dice Ángela: muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas veces es difícil conseguir profesionales que estén preparados para abordar estas situaciones. Es real. Y no es solamente el psicólogo.
algo que yo me di cuenta como profesional de la salud y como paciente es que muchas veces en la sala de urgencias, si tú me cuentas, Eunice, desde tu experiencia, el médico, la enfermera están mucho más preocupados, es como por mitigar el dolor físico y ya el dolor emocional como que no lo tienen en cuenta. Y a mí me pasó, o sea, mientras yo estuve, se creía que mi hijo estaba con vida, recibí una atención y ya cuando saben que el bebé está muerto, como que me dicen, no, usted ya no es importante, usted pasa a un segundo plano porque su bebé está muerto, vamos a darle prioridad a las mamitas y a los partos. Entonces, como que te digan eso de manera tan fría, y yo en este momento lo digo con una tranquilidad, pero en ese momento fue un choque emocional muy fuerte. Sí, entonces hay que hacer una sensibilización acerca de que los profesionales de la salud, a pesar de que no sean psicólogos, deben también hacer el acompañamiento para atender a esas personas que están pasando por ese proceso difícil, como son los familiares de la persona que está en ese duelo. Entonces, y también pues una invitación a todos los profesionales a que aprendamos un poco más sobre este proceso. No sé si tú quieras compartir algo sobre cómo fue la forma como los profesionales de la salud abordaron contigo ese proceso de duelo, Luisa. Bueno, sí, de hecho, para poder obtener, vamos a decirlo así, la ayuda profesional indicada, pues debía pasar por el médico general, ¿no? Para generar la orden, porque yo venía, pues, de afuera, digámoslo así. Entonces, hay algo que para mí ha sido muy significativo, ¿no? Y debo decirlo. No todos los profesionales, no todos los psicólogos, no todos los psiquiatras, o sea, uno logra como identificarse. Y eso no quiere decir que sean ni malos ni buenos, son excelentes profesionales, pero es que uno tiene como esa empatía más con unos que con otros. Y yo debo decir que al comienzo, con los primeros profesionales que se me asignaron, no me sentí cómoda. Sé que hicieron su mejor esfuerzo, pero no sé si era mi condición, mi personalidad, mi particularidad, bueno, lo que sea. Afortunadamente, pues, llegó una persona, un profesional, que digamos supo abordar, tal vez porque es una persona con mucha más experiencia. Bueno, no sé cómo identificar, porque logré identificarme y empatizar con ese doctor. Y le doy gracias a Dios y a ese doctor. No sé si en algún momento pueda dar su nombre, pero siento que Dios lo usó. Dios lo usó. Y no, lo otro es que yo sentía, porque hubo un momento en que lo sentía así, que no, medicamento, no necesitamos medicamento. O sea, o por lo menos yo no lo necesitaba. Yo lo que necesitaba era encontrar estrategias que me permitieran hacer conciencia, hablar, encontrarme conmigo misma, comprender mi intensidad de dolor, aprenderlo como a drenar, bueno, qué sé yo, eso era lo que yo necesitaba. Entonces yo no necesitaba el medicamento, ¿cierto? Y era lo primero que yo le decía al doctor, porque el primer doctor con el que me pusieron, bueno, el primer profesional, para no decir si fue hombre o mujer, no, necesita medicamento, claro, porque es que yo llevaba 2 años de represión, de dolor, y ahora llego y tengo una situación emocional complicada, depresiva, desesperada, ansiosa, bueno, yo no sé qué tantas cosas. Entonces, no, medicamentos, yo dije, no tomo medicamentos, yo tomé la decisión. Y buscando, logré encontrar el profesional que entendió que en ese momento yo no necesitaba medicamentos, sino que había que empezar por la otra parte, que era sacar. Bueno, Eunice, pero te cuento una cosa, por tu parte tú como que generaste mucha conciencia y dijiste, no necesito medicamento. Entonces, mira que he identificado casos donde el paciente pide medicamento porque dice, yo necesito calmar este dolor, ya no lo aguanto, no lo soporto y necesito que me mediquen. ¿Quién determina eso?
pues el profesional, en algunos casos sí, efectivamente, el psiquiatra es quien valora. Lo que se identifica es si la persona no puede comer, no puede dormir, está presentando ideación suicida, bueno, ciertas manifestaciones que ponen en riesgo su salud física y mental, y se determina que va a ser un uso de medicamento, que va a estar controlado, ¿sí? Que va a tener un seguimiento, y a medida que vaya adquiriendo esas herramientas emocionales, esas habilidades, que se fortalezca su red de apoyo y vaya pues fortaleciendo sus conductas de autocuidado, pues se va disminuyendo la dosis. Te quiero compartir acá para la audiencia un mensaje de Ángela que nos dice: es real, el dolor es una cicatriz que llevamos unos meses o muchos años, pero la fortaleza espiritual y herramientas emocionales nos permiten disminuir y aprender de estos síntomas. Por acá hay más personas que nos están compartiendo sus experiencias. Muchísimas gracias. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, estamos atentos a leerlos para poderles responder. Dice: para mí fue muy triste este domingo, pues hace un año fue el último año que estuve con mi hijo y mis otros dos estaban muy lejos. Todavía me duele. Hay mucho, incluso estoy llorando ahora. No murió niño, pero sí estaba muy joven y su ausencia me duele mucho. Es absolutamente natural que sientas dolor. Lo que hablábamos, lo que pasa es que esta sociedad nos quiere ver todo el tiempo felices, no nos educa para poder pues afrontar esas situaciones de dolor y tener la compañía de personas que de manera asertiva nos puedan establecer afectivamente y emocionalmente acompañamiento. Listo, y aquí tenemos otra persona que dice: mi hijo murió hace un mes, tenía 8 meses y llovió y bueno, entraron las ganas de llorar porque es algo que él nunca va a experimentar. Entonces, pues, precisamente en nombre de todas esas personas que pasan por momentos difíciles, quisimos hacer un homenaje especialmente a las mamitas que han vivido una experiencia de pérdida de sus hijos, porque sabemos que este mes es un mes muy significativo que nos remueve ciertas fibras, y la idea es que, como lo dice Unice y como yo también se los puedo compartir, a medida que pasa el tiempo y con un acompañamiento profesional, espiritual, retomando nuestros proyectos, con una red de apoyo, porque es muy importante contar con personas que nos acompañen en esos momentos que nuestro ánimo está un poquito bajo, podemos superarlo. No sé si alguien tiene dudas, preguntas o inquietudes, porque ya llevamos 49 minutos en esta transmisión. A mí la verdad se me pasó el tiempo. Tuvimos muchas mujeres conectadas, creo que por ahí hay un señor que también nos escribió. Entonces, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Les queremos pedir que por favor le coloquen un like, porque el algoritmo, a medida que ve más interacción, pues va a hacer que esto se multiplique, y también los invitamos a que compartan esta información. Va a quedar grabada, también la voy a colocar en YouTube. Entonces, si nosotros queremos que más personas tengan las habilidades tanto para afrontar un duelo como para poder acompañar a otras personas en duelo, es importante que hagamos este proceso de multiplicar esta información, porque como lo decíamos, aún no se habla mucho del tema, o a veces nos asusta, creemos que si hablamos de muerte, pues van a venir cosas negativas. Eunice, ¿algo más que sientas que es importante compartir con esas mamitas que están pasando por estos momentos tan difíciles, que tienen una pérdida tan reciente de sus hijos? Sí, no tengamos preocupación por llorar, lloremos todo lo que tengamos que llorar. El hecho de que a unas nos tome más tiempo que a otras no significa que dejamos de sentir. El hecho de que yo esté aquí hablando con cierto grado de serenidad no quiere decir que no tengo mis momentos difíciles en los que necesito llorar. Solo que vamos aprendiendo a manejar las emociones, y ese aprendizaje viene con el tiempo.
Es muy importante y es muy significativo cuando alguien nos abraza y nos dice, estoy orando por ti. No necesitamos decir nada. Cuando yo me encuentro con una mamita o con alguien que ha perdido un ser querido, no hay palabras. Un abrazo, estoy orando por ti, es más que suficiente para expresar nuestra solidaridad. Y por otro lado, sentir la necesidad de acompañar siempre, pero que podamos hablar, es necesario hablar. Busquemos personas que nos puedan escuchar, necesitamos aprender a escuchar. Todas las mamás que perdemos un hijo necesitamos ser escuchadas a tiempo y fuera de tiempo, cuando queramos hacerlo y cuando no, también. O sea, siempre hay momentos para todos. El hecho de lograr este momento para poder hablar como lo hablamos no significa que no tengamos esos momentos de nostalgia. Para yo escribir respecto a él, para yo poder hablar respecto a mi hijo, de alguna manera las entrañas se me mueven, pero es Dios quien da la fortaleza. No perdamos de vista la oración, no perdamos de vista el cielo. La ayuda profesional es científica, pero es también espiritual. Vale, y también pues ya las personas que hemos vivido esta experiencia podemos decir que volvemos a experimentar ganas de vivir, a tener nuevos proyectos, a poder establecer nuevas orientaciones a nivel afectivo, a que ese vacío y ese dolor empiezan a tener un significado. Y yo creo que la muestra de esas situaciones, tú y yo, que en el año 2016, en estos meses, estábamos pasando por momentos emocionales muy difíciles, y como hoy, 6 años después, nos empoderamos, compartimos nuestra experiencia para poder orientar y acompañar a otras personas que están pasando por situaciones similares, o sensibilizar a otras personas que no lo han vivido, pero que de pronto tienen personas al lado acerca de la información que es importante. Bueno, aquí nos dicen una persona, me imagino que este mensaje va para todas las mamitas que nos compartieron su dolor. Ánimo, eres una mujer valiente, recuerda que no estás sola, eres una luchadora y Dios te da fortaleza. Somos guerreras, somos guerreras. Sí, bueno, y también tenemos derecho, o sea, las personas que hemos perdido a un ser amado tenemos derecho a conectarnos con la alegría y con la felicidad. Muchas veces me cuentan pacientes que, por ejemplo, los cuestionan porque ese día del día del funeral se ponen un vestido de color encendido, o se ponen flores, o se ponen muy elegantes, o se maquillan y dicen, mira, lo que pasa es que yo quiero vestirme de esta manera para hacer un homenaje porque a esa persona le gustaba verme feliz. Hoy le dije a Eunice llegó al apartamento y viene súper elegante, perfumadísima, con mucha energía, y me decía, es que esto es un homenaje. Recuerdo que a mi hijo le gustaba verme muy bonita, muy arreglada, y por eso me preparé para él. Entonces, todas estas formas son algo de ritualización que nos permite hacer catarsis y conectarnos ya desde la alegría, desde el entusiasmo, desde una forma de expresar ese amor, ese afecto y ese recuerdo ya de manera más positiva. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos escribieron y nos compartieron su experiencia. A Eunice por estar hoy con nosotros. No sé, Eunice, si ya para finalizar quieres darle un mensaje a esas personas que están pasando por un momento difícil. ¿Cuál sería esa frase que le querías compartir a ellos? Sí podemos, sí podemos. Con la ayuda de Dios se puede. Podemos volver a vivir la alegría, la esperanza. Nos conforta la esperanza de la resurrección. Yo creo en la esperanza de la resurrección. Anhelo ese momento porque el Señor en su palabra me dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y vamos a volver a abrazar a nuestros hijos, a nuestros seres amados. Esa es la esperanza
que me consuela, que me ayuda y que quiero compartir en esta noche. Vale, mira que Marta Tumay, que le mando un abrazo gigante desde acá, porque tengo un recuerdo muy bonito tuyo y espero que pronto podamos volver a encontrarnos. Dice, el día de la conmemoración de las víctimas recordamos a nuestros seres queridos perdidos en la guerra, ya son 22 años y duele como si fuera ayer. Efectivamente, como lo dice Marta, son muchísimas las familias en Casanare y en Colombia y en el mundo que han perdido a sus seres amados por hechos de violencia y esto sí que es doloroso. Saber que muchas veces estos seres amados que se han perdido en una guerra ni siquiera hay un cuerpo, no se supo qué pasó con esta y esas situaciones sí que son difíciles para poder afrontar un dolor. Ya para finalizar, quiero invitar a todas esas personas que en este momento están en duelo, que están viviendo situaciones de dolor, que trabajemos ritualización. ¿Qué significa ritualización? De alguna manera con una carta, con una oración, con una canción, desde la manera como usted pueda expresar ese homenaje, también expresar esas emociones. Muchas veces hay personas, y eso lo aprendí estudiando sobre acompañamiento de duelo, que hay personas que no pueden verbalizar su dolor, ¿sí? De sentarse frente a un profesional o al lado de alguien a decir cómo se siente. Pero a través del arte, a través de escribir, de dibujar, de cantar, pueden hacerlo. La idea es que poco a poco busquemos estrategias para ir sacando todas esas emociones que tenemos y poder reestructurando nuestra vida, aprendiendo a vivir sin esas personas que fueron tan significativas en nuestra vida. Muchísimas gracias, Eunice, a las personas que nos compartieron, gracias por los mensajes, por compartirnos un poco de su historia y en la pedida de sus posibilidades vayan abriéndose y evolucionando. Como lo decía Eunice, súper importante contar con acompañamiento familiar, espiritual y profesional. Sí, a veces creemos que podemos solos, pero nos vamos a dar cuenta que con este tipo de compañía y asesoramiento podemos avanzar mucho más rápido en esa sanación de esas heridas emocionales tan fuertes. Les deseamos una bonita noche y los invitamos a que compartan esta información de valor para que otras personas puedan tener orientación profesional y compartir esta experiencia que hoy nos trae Eunice para poder afrontar esas situaciones de duelo. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Que estén muy bien. Eunice, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Con mucho gusto. Bendiciones para todos.